Hoy estamos a junio 9. En Historia de México vamos a ver cuándo el PRI regresa de nuevo al gobierno. Recordarás que en el 2000, del 2000 al 2012, gobernaba el PAN. Eran presidentes que pertenecían al Partido Acción Nacional. El primero fue Fox y el segundo fue Felipe Calderón. Con el primero, pues México pensó que íbamos a cambiar. Tan solo cambiar de partido, pues ya era un gran cambio. Nos desilusionamos porque esos cambios tan esperados no ocurrieron. Sí aumentó muchísimo en México la corrupción, la impunidad y sobre todo que no fuimos gobernados por Vicente Fox, sino más bien fue por su esposa. Ella era la que llevaba los asuntos del gobierno. Luego vienen las elecciones del 2006. Aquí compiten del PAN Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador. Se dice que el triunfo del presidente de Calderón salió de Los Pinos, donde vivía Fox. ¿Por qué? Porque hizo todo lo que tuvo a su alcance para que Felipe Calderón, una persona gris, sin importancia, ganara las elecciones. No quería para nada que gobernara Andrés Manuel López Obrador, porque para él sí era un peligro. Tenía ideas muy diferentes a las que tenían los priistas o los panistas. Entonces fue que sigue en el poder, continúa PAN, pero pues son 6 meses con muchísimo más violencia, muchas muertes innecesarias. Entonces ya para el año 2012 la gente ya está cansada y proponen, había varios candidatos, pero los más importantes fue Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador venía muy fuerte, pero por las campañas de televisión, de publicidad, por lo que representaba el presidente Peña Nieto, para muchas personas, desgraciadamente muy incultas, se iban porque se les hacía guapito al presidente, pero en realidad ha sido uno de los presidentes más nefastos, más ignorantes que hemos tenido. Gana Enrique Peña Nieto y los primeros 2 años empieza a cambiar, a hacer planes muy diferentes, unas reformas estructurales según él, ¿no? De todo índole. Reformas energéticas, reformas energéticas de combustibles, del petróleo y todo esto, reformas educativas, muchas cosas. Y como iba a cambiar mucho, necesitaba que la oposición, es decir, el PAN y el partido del PAN y del PRD, que aprobaran sus reformas. Entonces, de la única forma que logró que aprobaran sus reformas era dándoles dinero. Quiere decir que los compró a los senadores. Entonces, por eso pasaron sus queridas reformas sin ningún problema. Pensábamos que con estas reformas que tanto anunciaba, México otra vez iba a ir al primer mundo. Otra vez nos volvimos a dar de topes porque todos estos negocios que se hicieron solo beneficiaron a un grupo de políticos y empresarios o a sus amigos, ¿sí? En el año 2014, 2 años, nada más, ahora sí como dicen, ¿no? Que le duró su luna de miel. En el año 2014, tan solo 2 años de haber iniciado su gobierno, empezaron los problemas para Peña, el debacle.
¿Qué es debacle? Es el desastre que produce mucho desorden y descontento, especialmente como final de un proceso. Nada más pasaron 2 años para que su gobierno se viniera en picada. ¿Por qué? Porque fue cuando desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa. ¿Qué quiere decir esto? Que estas 43 muchachos que estudiaban para ser maestros estaban en Guerrero, en alguna parte de Guerrero en la noche, sin deberla ni temerla, son capturados por el ejército y los matan, porque parece ser que hubo una confusión. El ejército pensaba de que eran miembros de algún cartel de drogas. Entonces, por eso estaban viajando en la noche, los interceptan los militares y los matan. El gobierno de Peña Nieto nunca se quiso ser responsable, o más bien nunca quiso llegar a la verdad. Tan fácil hubiera llegado a la verdad, ok, hubo una confusión y hasta ahí, pero siempre fueron mentiras tras mentiras tras mentiras. Entonces, a partir de ahí, la gente empezó a desconfiar de su gobierno. Luego, no tardaron mucho en salir muchos escándalos de corrupción que involucraron directamente al presidente, a sus colaboradores y a los gobernantes. Entonces, ya la gente ya estaba muy, muy harta del PRI y ya se aproximan otras elecciones, las elecciones del 2018. Aquí la gente ya quería un cambio. Fueron elecciones muy reñidas porque no por los candidatos, sino que la gente del poder no quería que llegara Andrés Manuel López Obrador porque tenía una ideología muy diferente a la gente del PAN, a la gente del PRI. Entonces hicieron mucho para que no ganara Andrés Manuel López Obrador en estas elecciones que te tocaron a ti hace 2 años. Pero afortunadamente la gente fueron 30 millones de personas, 30 millones de votos que dijeron ya queremos cambiar. Entonces aparece otro partido que se llama Morena, que es Movimiento de Renovación Nacional, y a partir del 1 de diciembre del 2018 inicia el periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este señor, después de dos elecciones, acuérdate, en la elección de Calderón en el 2006, que lo hicieron todo lo que estuvo a su alcance el PAN y el PRI para que no llegara Andrés Manuel en el año 2006. Luego también la misma historia se repite en el 2012 cuando gana Peña, y ya por fin en el 2018, ya esta vez fue cuando ganó Andrés Manuel López Obrador. Después de 2 elecciones se volvió a postular y esta vez ganó con más de 30 millones de votantes, es decir, con un 53%. También su partido, Morena, Movimiento de Renovación Nacional, se posicionó como la primera fuerza política en el Congreso de la Unión, o sea que estuvo bien porque los secretarios y los diputados en su mayoría son de este partido. Entonces, cuando el presidente quiere lanzar alguna ley, es relativamente fácil o es más viable que se apruebe porque la gente que está en el Senado es gente de su partido. Entonces, lo más lógico es que apruebe las leyes que quiere que pasen el presidente. Entonces, según está decidido Andrés Manuel López Obrador a terminar con la corrupción.
luchar contra la pobreza, combatir la inseguridad y garantizar una educación gratuita y de calidad. Vamos a ver, dentro de 4 años, 5 años, vamos a ver qué resultados tuvo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo que sí te puedo decir que no la tiene fácil. No la tiene fácil porque hay mucha oposición que no quiere que ocurran los cambios que él quiere que se hagan. También lo que está pasando ahorita, lo que estamos viviendo a nivel mundial, esto de la pandemia, aparte de las muertes que han habido por esta terrible enfermedad, el paro de la economía le está afectando muchísimo a la economía mexicana, a la economía nacional. Entonces, pues ojalá que todos sus proyectos se puedan hacer. Ya lo veremos dentro de 4 años. Bueno, pues como verás, en estos primeros años del siglo XXI, se ha registrado en nuestro país un proceso de alternancia en el poder entre diferentes partidos. Específicamente, en estos 20 años que han pasado, han estado en el poder 3 partidos, el PRI, el PAN y ahorita Morena. Esto significa que ya no es un solo partido político el que gobierna el país como en el pasado. ¿Te acuerdas que en el siglo pasado todos eran del PRI? Bueno, pues eso quiere decir que ya hay alternancia, que no solamente un partido político es el que gobierna, sino que se van cambiando. Para cumplir nuestro curso de historia, es importante que entiendas que el concepto de democracia no es solo ir a participar en las elecciones, es decir, no nada más es votar por el que me caiga bien o por el más guapito o como pasó con Peña Nieto, sino que la verdadera democracia es tener una participación y una preocupación por los asuntos de nuestra comunidad, es decir, participar, no nada más criticar, sino participar, poner tu granito de arena, estar informados con todas las reformas que se están haciendo, todos los cambios que se están haciendo. Eso es la verdadera democracia, no nada más es ir cada 6 años a votar por mi presidente o por el presidente municipal o el gobernador, si me cae bien o me cae mal. La verdadera democracia es estar bien informado, es participar y contribuir para tener un mejor país.